Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de Informática 1. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida, junto con Mercedes Cusera, que en segundo plano me va a estar haciendo de apoyo para contestar preguntas, comentarios y por supuesto para llevar adelante todo lo que son las prácticas puntualmente. En el día de hoy vamos a estar trabajando prácticamente con Flowgorithmic en la ejecución de problemas. Así que lo que les pido es que por favor tengan la amabilidad de trabajar a pantalla partida, así disponen de la aplicación, como para ir generando y familiarizándose más con la herramienta y la vamos utilizando. La primera pregunta que debemos hacernos a esta altura del partido es si han estado ya trabajando con los recursos que, digamos, disponemos y han estado trabajando puntualmente en la aplicación para realizar el problema que hemos planteado en la última clase. En la última clase habíamos estado, de alguna manera, promoviendo ya la primera resolución de los primeros problemas. El primer problema estaba resuelto. Quería saber si algunos trabajaron todos en las dos versiones, trataron de mejorarlo un poquitito como para ir familiarizándose, no solo con los elementos correspondientes a, digamos, la herramienta en sí misma, porque la herramienta en sí misma, mal que mal, son clics que hay que hacer, sino con la secuencia y ir pensando en encontrar las configuraciones correspondientes a la resolución, hacia el paso a paso, encontrar los enunciados, encontrar en el enunciado qué nos piden. Bueno, hoy vamos a concentrar nuestra atención en eso y en la metodología de resolución. Por ello, lo que voy a hacer es trabajar a pantalla partida. Ahí tengo que habilitar mi carpeta, digamos, voy a ir compartiendo pantalla también para ir abriendo el archivo correspondientes a la guía de actividades, que a fin de cuentas yo le hice una pequeña modificación, en el sentido que trabajamos con los enunciados, pero dentro de los mismos enunciados teníamos lo que yo les doy a llamar la resolución de los problemas. Entonces, bueno, eso que debo informar, qué hacer, etcétera, que es lo que estoy buscando como para ir poniendo en marcha. Entonces, acá tengo mi versión, perfecto, como para ir compartiendo pantalla y ir revisando las actividades que hemos estado realizando. En principio, recuerden que, bueno, acá yo tendría mi documento Word. Vamos a habilitar un poquitito el zoom como para tenerlo por un mejor plano. Ahí tenemos un poquito más de disponibilidad de pantalla. Y por supuesto, recuerden que era lo que habíamos hecho para este primer enunciado. Por supuesto, yo acá me tomé la libertad y no pretendo que ustedes los hagan, porque en realidad cuando se haga la actividad práctica, lo que vamos a tratar de focalizarnos es en que ustedes envíen el análisis problema por problema, que sería básicamente lo que les estaría remarcando en estos momentos del enunciado, que es decir, reconocer e identificar claramente qué debo informar, con qué datos cuento, cómo puedo relacionar los datos que debo informar con los datos que tengo, es decir, las relaciones, y establece la estrategia, establecer esa estrategia que nos permitía llevarlo adelante. En mi caso, yo lo que hice fue un adicional que fue, y a título estético más que otra cosa, capturé una pequeña imagen en pequeñito, como para poner una idea, para mostrar una idea de la resolución. Pero la realidad es que ustedes siempre y en todo momento van a tener que estar enviando el archivo Flowgorithmic con el proceso funcionando, porque nosotros lo que vamos a hacer es establecer para cada problema una serie de datos básicos que va a ser la prueba de escritorio, y con esos datos los va a revisar Mercedes como para llevar adelante la validación del funcionamiento. Entonces, más allá de la lógica, bueno, por supuesto que más allá de esa lógica, lo que vamos a tener es que tener el programa operativo y funcionando, es decir, vamos a cumplir con bastantes partes de lo que se contaba al principio del cuatrimestre respecto del proceso, que era entender el problema, resolverlo,
establecer los algoritmos, hacer las pruebas de escritorio, hasta ahí vamos a estar llegando, y después ya tenemos también hecha la codificación, con lo cual estaríamos ya también de alguna manera haciendo ese tipo de prueba. Y recuerdo que en un par de problemas, seguramente lo que vamos a hacer es tratar de migrar hacia DERC como para probar ese funcionamiento, mostrarlo más que nada. En realidad tal vez lo hagamos con un video para centrar nuestra atención en la resolución de problemas, puesto que mi intención también es, sobre la previa, tratar de trabajar en enunciados típicos de lo que van a tener que desarrollar en el segundo parcial. Tengan en cuenta que el segundo parcial no vamos a, si bien vamos a tener un esquema de entrega remota también, no hay ningún tipo de dificultad, no vamos a hacer un esquema cuestionario. Entonces, lo que les voy a pedir es que sean muy, muy claros, que trabajen pues, digamos, para trabajar y que sean prolijos, porque yo lo voy a tener que revisar. Y una cosa, revisar el material en una hoja de papel, en lo que está todo más o menos centralizado, y con lo cual además estamos familiarizados. Y otra cosa es trabajar en un contexto, digamos, digital, en el que lo que necesito es que tengan una muy buena ordenamiento, si no se hace difícil la corrección. Bueno, dicho todo esto, les pido por favor que no se olviden de registrar su nombre, apellido y curso. Por supuesto, si pertenecen a este curso no hay necesidad, pero si alguno llegara a estar en otro de los cursos y se acerca, digamos, a cursarlo por alguna dificultad, por supuesto no tiene más que aclarar que está en este curso y nada más. Dicho todo esto, y mirando ya los enunciados de los problemas, las estructuras con las que nos vamos a estar manejando, vamos a tratar de plantarnos sobre nuestro problema número 3, que es el que, con el que vamos a estar trabajando. Fíjense que acá ya teníamos algo encaminado por lo que estaba viendo. Fíjense que, más si mal no recuerdo, si no abrí incorrectamente mi aplicación, pues esto es posible. Vamos a hacer un esquema intermedio. Tenemos, esta es comisión 1002, así que quedamos bien. Nosotros habíamos estado conversando sobre el enunciado que decía realizar un diagrama que permite ingresar dos números enteros, dos registros, imprimir un texto, indique si la resta del primero menos el segundo será positivo o negativo 0. Ya habíamos hecho también nuestro análisis, habíamos realizado nuestra previa, como podríamos decir, y creo que habíamos estado ya trabajando en la resolución de la actividad. Con lo cual, fíjense que acá tendríamos nuestro problema número 3 y nuestro problema número 1 resuelto. Yo en mi caso hice una carpeta, ustedes seguramente van a tener que sipear para poder enviarla, en la cual puse, fíjense, la guía sobre la que estoy trabajando, en la cual voy poniendo los comentarios, problema por problema, los podrían hacer directamente en un documento para cada trabajo práctico o hacerlo, bueno, en mi caso yo en un solo Word estoy poniendo la totalidad, así que tendríamos que preguntarle a Mercedes cómo lo prefiere, pero la idea es que haya asociado con este esquema, problema número, mi nombre, bueno, un flow límite va a estar seguro, y podríamos también establecer o un problema con el enunciado y el análisis en forma individual o en forma general. Ahí te pido, Mercedes, que hagas algún comentario, porque no sé cómo será más conveniente para la corrección. Yo creo que me parece bien como vos lo planteás para que no haya tanta cantidad de archivos. Es más, lo que yo les pediría, en el enunciado que está subido en el aula, aparte de estar lo que mostró Marcelo acerca de cómo es la estrategia, también escribí cómo era la forma de entrega. Entonces, por favor, léanla y si tienen alguna duda, como ahí dice, me consultan. Pero la idea es como lo mostró Marcelo, un primer archivo, a él lo está mostrando en Word, podría ser en PDF, donde están los enunciados y la estrategia y el lote de prueba o todo lo que permita la comprensión de cómo resolvieron el ejercicio. Y después un archivo por cada uno. Una aclaración que no se da en estos primeros ejercicios, pero que puede ocurrir, guíense en la numeración por la guía que está subida en el aula.
puede ser que con respecto a la que está mostrando Marcela, los ejercicios son los mismos, pero puede haber un tema de numeración. Capaz que en algún momento, como sacamos alguno o agregamos alguno, sobre todo al final de la guía, capaz que ustedes dicen, oye, pero yo no tengo este ejercicio número 5. Bueno, miren el resultado, el enunciado y lo van a encontrar, ¿sí? Porque podría haber, sobre todo al final, porque como Marcelo decidimos sacar algunos ejercicios y poner algún otro, y hay un ayornamiento ahí. Lo dice en la guía, pero por favor les recuerdo, porque hubo con el de Excel algún tipo de confusión, que tienen que mandarlo a la casilla de entregas y esperar a subirlo al aula, si bien todavía no está habilitado para subir al aula esto, a que yo le dé la aprobación. Yo en el de Excel, a alguien le mandé un mensaje, capaz que se me pasó a mí, pero no estoy viendo que yo le haya mandado el mail con la aprobación. Siempre tienen que esperar a que yo le dé la aprobación por mail antes de subirlo al aula virtual, ¿sí? Por eso quizás vean algunos que están, los TP de Excel están todos marcados como aprobado, hay un par que no, es porque yo no estoy encontrando el mail que les mandé el aprobado. Si me lo pasé, me lo dicen, yo ya en privado me contacté, y bueno, nada más por mi parte. Bueno, muchísimas gracias, pero era solo a los efectos de tratar de consensuar y registrar claramente para que no haya confusiones, malos entendidos respecto de cómo es la presentación. Porque yo ahora ya estoy pensando en cómo voy a hacer para corregir los parciales. Una cosa que es importante es que seguramente deben haber trabajado con algunos datos para hacer la prueba de escritorio. Entonces, ustedes en la prueba de escritorio seguramente van a elegirlos, así que lo que les voy a pedir es que también la expliciten. Nosotros creo que en el primer problema, yo no me acuerdo si en este curso lo comenté, pero me parece que va a estar bueno para que quede registro, pues si hicieron alguna prueba y les funcionó, porque también tiene que ver, ojo, que es muy importante el análisis de la prueba de escritorio, o sea, para la prueba de escritorio. O sea, nosotros tenemos que pensar una secuencia de datos que puede ser un lote o más lotes para que se cumplan y podamos recorrer todas las condiciones posibles. Entonces, parte de la comprensión del problema también implica saber seleccionar los paquetes de datos para todas esas circunstancias. Entonces, es muy importante que lo expliciten, ¿de acuerdo? Es muy importante para explicitarlo porque también nos da una idea del grado de comprensión de todas las circunstancias que estuvieron valorando al momento de desarrollar el enunciado. ¿Un comentario, Mercedes? Sí, yo me sonreía porque es un clásico. Supongamos que alguien está probando un programa que facture y hace un montón de pruebas, pero todas las hace con clientes IVAs inscriptos, por ejemplo, y no se le ocurre probarlo qué pasa si es un consumidor final, o qué pasa cómo factura ese programa si es un monotributista. Entonces, no sirve de nada que haya hecho 500 pruebas de facturación si no probó con clientes con los distintos tipos de IVA que pueden tener, o con las distintas clases de producto. Entonces, muchas veces no es tanto hacer tantas pruebas, sino hacer pruebas inteligentes que justamente, como dice Marcelo, pruebe los distintos casos que se pueden dar. Bien, y es muy importante porque también nos da una idea cabal de si entendieron o no entendieron de qué se trata esto. ¿De acuerdo? O sea, cada situación problemática que están resolviendo. Entonces, fíjense cómo cada vez van apareciendo más aristas. Y uno de los problemas típicos que teníamos hasta ahora, porque al incorporar Flow Algorithmic es como todo, tiene sus pros y sus contras. En algunas cosas tenemos un poquito menos de flexibilidad para el manejo de datos, por ejemplo, pero nos permite darnos estos lujitos de pedirles a ustedes las secuencias de datos de las pruebas de escritorio y realizarlas rápidamente. Porque una de las dificultades que hay cuando uno, digamos, analiza en papel, es que uno hace su propia prueba de escritorio. Y es parte importante porque, digamos, se genera en el mano a mano, haciéndolo en papel, lleva bastante más tiempo que acá. Porque acá no simplemente generamos la carga, la revisamos y listo. Es bastante más interesante las posibilidades que nos están abriendo respecto de valorar las pruebas de escritorio de ustedes también. Así que, bueno, esta es una novedad y pasa a tener bastante más peso
e importancia esto que es importante, que tiene que ver con la concepción de la solución del problema y el análisis y la interpretación de los contenidos posibles de datos, de situaciones, que justamente es el trabajo del ingeniero, prever circunstancias, prever los imponderables. Normalmente cuando nosotros trabajamos y tenemos unos normas y protocolos, la mayoría a mí me pasa siempre que decía, y esto que me lo hacen hacer de esta manera, qué aburrido, qué complicado. La verdad podríamos simplificar y saltear varios pasos. Y claro, lo que está ocurriendo es que con esos procesos, esos protocolos que por ahí son estrictos, son rígidos, lo que estamos haciendo es prever situaciones anómalas en las cuales, claro, justamente en esa situación extravagante es donde contenemos y de esa manera evitamos una situación que se podría irse a mayores. Bueno, por lo visto teníamos también resuelto el problema número 3, como les estaba contando, con lo cual nos vamos a centrar en la resolución del problema número 4. Y vamos a ver de qué se trata. Ya estuve charlando y me están quedando 10 minutos, así que, como siempre, les recuerdo que cada vez que se nos termina el bloque de 40 minutos, hacemos por lo menos hasta octubre, vamos a seguir haciendo los bloquecitos de 5 minutitos de break entre cada uno de ellos. En octubre, si tenemos suerte y logramos tener la función profesional de Zoom, haremos algún break seguramente pequeñito, pero lo dispondremos ya no tanto en función de los 40 minutos, sino en función de los temas, y haremos uno solo. Bueno, vamos a ir comenzando a avanzar. Yo voy a comenzar a tratar de leer un poquitito mi enunciado como para plantear la situación. Entonces habíamos dicho que, por supuesto, el problema número 3 lo teníamos encaminado y resuelto. Yo entiendo que estaba resuelto por completo, así que lo que estaba tratando de hacer era revisar esta variante como para confirmar que esto es correcto. Acá lo habíamos hecho, creo que estaba resuelto y terminado. Con lo cual, bueno, ya tenemos dos de los grandes problemas. El problema número 1, el problema número 3, que fíjense cómo despacito el diagrama comienza a aumentar su densidad de contenido, ¿de acuerdo? Entonces este lo voy a cerrar y ya nos vamos a centrar en el problema número 4. Entonces fíjense además cómo vamos, yo ya a medida que me ordeno, voy generando mi dinámica. Acá lo que estaría faltando serían las pruebas de escritorio, por lo que estoy viendo en base a lo que les pedía, que no me acuerdo si las llegamos a realizar la clase pasada. Así que bueno, simplemente lo que voy a hacer es ahora entrar al problema número 4 que tengo coloreado. Vamos a ver, lo ideal sería ir por el 5, 10 y 18 seguro. Vamos a ver si vamos a ir en esta secuencia. Entonces, vamos a trabajar en este programa número 4. A ver, programa agrega el número eleva al cubo y el mismo número al cuadrado, y los resultados obtenidos no es tampoco tan complejo. Este lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes. Realmente no merece la pena el cálculo que le dediquemos tiempo. Vamos a centrarnos en el problema número 6, que tiene algunas particularidades interesantes, que serían las siguientes. Acá fíjense que voy a ir lentamente eliminando algunos aspectos de los enunciados. Hoy voy sacando los textos. Ahí estamos, más o menos, ahí tenemos todo armadito. Me están entrando algunos chats, así que el 2 quieren que hagamos y no van a hacer nada, le voy a hacer toda la vida yo. ¿Qué problema tenía el problema número 2 que les puede generar dificultades? A ver, pensemos y revisemos. ¿No saben distinguir un número par de un número impar? Lo que hay que hacer es analizar el resto. Fijarse si, por ejemplo, yo lo que haría sería dividirlo por 2
Y así es divisible, y buscar la parte entera, ¿no? Tomar módulo, buscar un mecanismo de ese estilo. Ahí tienen que pensar y divertirse un ratito. Pero básicamente lo que tienen que hacer para saber si un número es par o impar, primero, consultar las propiedades matemáticas que deben cumplir los números pares y los números impares. ¿De acuerdo? Yo lo que haría sería dividirlo por 2 y fijarme si el resto da 0 o no. ¿De acuerdo? Intenten hacerlo, propongámoslo, y en todo caso, si hay dificultades, después les tiraremos un par de centros como para que lo puedan resolver. Pero piénsenlo un poquitito, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, le podemos tirar un centro. Por ahí en el último bloque, con Mercedes, podemos discutir y buscándole, mostrarles herramientas o condiciones que tienen que considerar, porque la verdad que simplemente es leer una secuencia de números y asegurarse de esto. Es una operación muy sencilla. El programa en sí mismo es breve. En el análisis es una pavada. Por ahí lo que se puede llegar a complicar un poquitito es el mecanismo con el cual ustedes tienen que obtener recursos, buscar cómo hacer un truncamiento. O yo lo que haría, por ejemplo, sería truncar el resultado, replicar el programa y después comprobar si los dos números son iguales. Por ejemplo, 20 dividido 2, 10. El resultado que es 10 lo trunco y después agarro ese resultado, multiplico 10 por 2 y me queda 20. Si fuera 21, ¿qué va a hacer? Va a ocurrir 21 dividido 2 me va a dar 10, algo. Entonces, cuando trunco, ¿qué ocurre? Me da 20. Al no darme los números iguales, sé que es impar. Se me ocurre, no sé, acá en el momento se me ocurrió así. Claro. Mercedes, ¿dijiste algo recién? Sí, una cosita que le podemos dar una pista es que recuerden los tipos de variables, que tenemos variables enteras o reales, y esto que les está diciendo Marcelo, yo les doy una ayudita, pero esto que él dice truncar, acuérdense que se pueden ayudar con los tipos de variables, o sea que si ustedes hacen esta división que está hablando Marcelo, y el resultado lo dejan en una variable entera, de por sí les va a estar haciendo este truncamiento. O sea, no es solamente, es pensarlo y usar también las características que tiene. Picardías de los recursos. Si tenemos que guardar un resultado real en una variable entera, ¿qué pasa? Guarda la parte entera, por ejemplo. Bueno, yo no, sabes que Marcelo no probé ese caso si me da error o no, porque eso tendría que ver con el... No, yo creo que no te da error. Yo ahora mientras vos seguís lo pruebo. Dale. Y, o sea, si me silencio, saco el video y me lo pongo a probar, pero Perfecto, yo estoy casi Pero en segura. principio debería funcionar. Y la lógica, el análisis lógico conceptual es por ese lado. Así que realmente es muy sencillo. Es jugar con la variable, dividir. Por eso nosotros ni lo Claro. tenemos en cuenta. Si querés, vos seguí adelante, yo lo hago y sobre el final de la clase se lo mostramos. Perfecto, me parece bien. Ok, ¿Sí? es razonable. Sí. Siempre Así, tirás un centro los chicos, ¿eh? ¿Quién lo tiró? trabajando en equipo, digamos que eso también es como una enseñanza para ellos. Sí, sí. Si hay que hacer algo, bueno, uno se pone atrás, hay alguien que sigue adelante y otro de atrás puede colaborar. Y eso lo hacemos profesionalmente siempre y cada día. Y ellos lo tienen que hacer cuando trabajan en equipo también. Es correcto. Bueno, lo voy a tomar por ese lado. Hasta luego. Bueno, seguimos trabajando y avanzando mientras tanto en el problema número 3. No, en el problema número 6. Ya me estaba mareando. A veces me mareé un poco porque los lunes vengo atrasado y entonces vengo fresco con la última clase y la clase termino donde nosotros empezamos. Entonces me confundo. Porque en automático los viernes uno de alguna manera replica lo del lunes. Entonces a veces me genera confusiones. Bueno, veamos. Dice lo siguiente el archivo. Y acá es muy interesante todo el análisis previo porque nosotros en una prueba de escritorio con 100 registros no vamos a realizar. Entonces, seguramente en el diseño del programa original
vamos a tener que hacer dos versiones, una versión para hacer la prueba, bueno, les aclaro que la prueba implica un cambio de variable que hay que considerar, nada más. Entonces, bueno, la idea sería la siguiente, dice así, dado un archivo de 100 registros numéricos, leerlos uno a uno, informar finalmente si estaban o no en orden creciente. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener claro es que nos pide, bueno, básicamente, informar es una palabra clave. Esta palabra informar es una palabra clave, y después, ¿qué cosa? Si estaba en orden creciente. Ahí está, vamos a tratar de, así, esto sería básicamente lo que nos están pidiendo que destaquemos, que informemos, ¿no? Entonces yo simplemente, fíjense, lo que voy a hacer es, copié, y voy a pegar por el valorcito, si me queda en otro color, informar, y finalmente lo voy a eliminar porque no necesariamente la grabación de la clase, y continuamos compartiendo pantalla. Ahí estamos. La intención sería la siguiente, nuevamente nos posicionamos sobre el enunciado, y bueno, ¿cuál es la realidad que nos planteábamos? Un lote de registros con 100 que pueden estar ordenados o desordenados, y estos problemas, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que simplemente informar si están en orden creciente o no. Basta que el segundo número no esté ordenado en forma creciente como para que ya sepamos que está desordenado, con lo cual no hay que seguir revisando el resto, porque no nos pide una valoración que implique la lectura obligatoria de toda la secuencia de datos. Pues por la característica que tenemos es que tenemos que simplemente informar el estado de situación, creciente o no creciente. Entonces, yo lo que voy a poner acá, en el lote de registros, de cualquier tipo de número, y aparte voy a poner un detalle. Basta, me parece que es importante, porque dice, lote de 100 registros, de cualquier tipo de número, pueden ser enteros o reales. Basta enunciar, estoy pensando cómo ponerlo, basta enunciar la respuesta a la consigna. Ello implica que no hay obligación de leer todo el lote de datos. Lo pongo y lo aclaro y lo explicito para que no les quede ningún tipo de duda. La cuestión sería, bueno, ¿cómo hago para relacionar esto de ordenar, decir creciente y no creciente, con los 100 registros? Entonces, bueno, acá la cuestión más importante pasa por decir, bueno, ¿ustedes cómo lo harían? Escucho no, me va a costar escuchar bastante, así que leo ideas. Activemos el chat y cuéntenme cómo harían para saber si está ordenado en forma creciente. Con un ciclo for, no le estoy preguntando qué herramienta usan, que sí vamos a usar seguramente un ciclo for, sino que le estoy preguntando la relación que me permite encontrar o darme cuenta si está ordenado o no está ordenado en forma creciente. ¿Qué condición se cumple para que una secuencia de números esté ordenada en forma creciente? Por ejemplo, ahí voy a valerme de la pizarra un cachitito. Yo tengo esto: 5, 7, 11, 13, 21. ¿Esta serie está ordenada? Sí. Ahora venimos por aquí como 23, 35, 81, 14, 90. Bueno, ahí alguien me tiene un centro y dice el segundo sea mayor que el primero. Bien, entonces fíjense que en este caso tendríamos que preguntar algo así. Voy a cambiar de colorcito un poquitito en mi análisis. El primer número, ¿cómo es con respecto al segundo? ¿O el segundo es mayor que el primero? Sí. Bien. ¿El tercero es mayor que el primero?
Sí, bueno, y así sucesivamente. Entonces tendremos que hacer algún malabar acá. Entonces, fíjense que cuando acá no se cumple la condición, ¿qué ocurre? El primero, mayor, digamos, el 14 es mayor que el 81, no. Entonces, bueno, fíjense qué interesante. Ahí acabo de escribir dos series de notas. Voy a hacer lo siguiente, porque acá hay un truco que es importante. ¿Eh? Porque acá una de las condiciones que teníamos, que yo les estaba pidiendo, es prueba de escritorio. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Ya hice, hay dos situaciones posibles que les mostré. Una situación en la que esté ordenado y una situación en la que no está ordenado. Entonces vamos a poner prueba 1, ordenado, y ahí lo que ponemos es la secuencia 7 barra, no, empezamos mal, 5 barra 7 barra 11 barra 13 barra 21. Y vamos por la segunda prueba, prueba 2, desordenado, y ahí habíamos puesto nuestra secuencia 23, 35, 81, 14, 90. Y dos cosas interesantes a tener en cuenta acá. Fíjense lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer una prevista para ver si la lógica funciona, me resulta lo mismo hacer 100 que 5. La lógica funciona igual. Con lo cual, en mi prueba de escritorio, la muestra, vamos a poner muestra de 5 registros. ¿Mm? Entonces, prueba de escritorio, acá escribí esto, muestra 5 registros. Ahora puedo borrar mi pizarra tranquilamente porque ya registré esos valores. Y entonces fíjense cómo de golpe empezamos a dar forma a nuestro análisis. Empezamos a pensar la situación. Esto, por supuesto, no necesariamente significa que de entrada tengamos que hacer la prueba de escritorio, ¿no? Esto vamos completándolo y fíjense que de alguna manera esto lo voy a poner en color azul. Así que bueno, vamos a tener que hacer un truquito por acá, vamos a mostrar las pestañas, así me resulta cómodo hacer esto. Por supuesto, esto porque estoy mostrándole que podemos disponer de un recurso como para tener más pantalla. Yo tendría armado esto. Fantástico. Pero fíjense que todavía no resolví esto y no resolví esto de acá. ¿Cuál es mi estrategia? En realidad tendríamos que hacer lo siguiente. Copiar, vamos a ver de nuevo. Vamos a desplegarlo. Mi formato y ponerlo por acá. Ahí, esto es correcto. Creo que tendríamos que hacerlo de esta manera. Tal vez. Yo pienso que sí. Va a ser así más conveniente. Para que encontremos en el paso a paso y lo armemos dentro del protocolo. Yo creo que va a ser más efectivo de esta manera. Y por supuesto, esto que tengo acá, voy a tener que también inicializarlo. Venir por acá y definir un nuevo valor inicial. Vamos a ponerle la secuencia A y acá el valor de la fuente. Vamos a poner una letra A también. Reiniciar tengo que hacerlo. No, me equivoqué en el formato, por eso estoy más haciendo lío. Denme un segundo. 2, 3, 4, 5. Ah, estoy bien yo acá. ¿Qué es lo que quería hacer? Modificar. No, estoy bien. Ya está. Me mareé. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto.
Estos son los que habría que desactivar. Eso es lo que voy a hacer. Ahí. Y esto, de nuevo, ahí. Y seguramente eso también. Así que es todo lo que queríamos hacer acá. Bueno, mi análisis, bueno, acá bueno, tal vez podemos dar tratamiento de... Ahí, me estoy poniendo nervioso porque acá tengo... Ahí, eso es lo que quería eliminar. Bueno, voy a guardar. Fíjense que vamos armando nuestro esquema. 1, qué debe informar. 2, qué datos cuento. 3, cómo puedo relacionar A y B. 4, cuál es mi estrategia de trabajo. 5, pruebas de escritorio. 5 aspectos, 5 elementos importantes a tener en cuenta. Es más, todo esto que tengo por acá, voy a correrlo un poquitito más. Ahí está. Así queda bien, bien claro cómo buscando una presentación. La vamos adecuando. Yo la verdad que estamos de alguna manera mostrándole también el proceso con el cual vamos a estar trabajando. Bueno, ahora lo que tenemos que buscar es la relación, que vamos a tomar la que me dijo en su momento Mariano. Entonces, la idea sería la condición. La relación sería que el segundo sea mayor o no que el primero. Y ahí estaríamos. Y luego, claro, ahora sí vendría en la estrategia a preguntarnos qué herramienta usamos. Entonces, bueno, seguro tenemos que leer los datos. Entonces, en mi estrategia, lo primero que vamos a tener que hacer es leer el lote. La cuestión también es pasar por si hay que leer todo el lote para después hacer el análisis o no. La verdad es que no hace falta. Entonces, leer de a pares sería, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, vamos a poner leer lote, registro, registro, y comparar, comprar no, comparar. Comparar, ¿qué teníamos que comparar? Teníamos que comparar si el primero es menor que el segundo. Y vamos a poner menor bien. Ahí está. Entonces, primero leemos el registro. Primero, vamos ahí. Segundo, comparamos. Informamos. Cómo es el lote. Y estaríamos. Entonces, fíjense que ahora sí hemos logrado armar nuestra secuencia. Acá podemos sacar algunas cosas que tenemos. Lo que tiene de bueno Word respecto a una pizarra convencional es que no hay necesidad de dejar tantos espacios porque los podemos ir insertando y queda todo joya igual. Es que en la pizarra se me complicaba un poquitito el panorama. Así que bueno, acá lo que voy a hacer es también achicar esto un poquitito, vamos a quitar los espacios. Al lote le vamos a dar tratamiento de lote no paso a paso. Acá tenemos que comparar. Aquí tenemos un puntito por ahí. Entonces, nos quedó más o menos la estructura. Entonces, en nuestro análisis previo, yo creo que ya estamos casi en condiciones de armarlo, porque, bueno, acá, por ejemplo, comparar implicaría, por ejemplo, voy a probar el Alt 60, acá lo tengo igual, pero vamos a probar el Alt 62, a ver si me funcionó.
Ahí está. Ahí me funcionó el 62, que uno de los problemas que tengo es que mi teclado latinoamericano, que no lo tengo, me acuerdo la posición de las teclas de memoria, uno tipea habitualmente, yo tengo el teclado internacional. Ahora, el problema que tengo es que en mi teclado internacional no tengo la tecla que está al lado de la Z con el mayor y el menor, con lo cual es un problema. Y entonces lo que estaba haciendo era pasar de teclado español, de castellano a latinoamericano al internacional, y voy, vengo. Y me pasó en la computadora virtual que usamos habitualmente, que yo se la muestro, que tengo una crisis, tuve, que era no tengo teclado latinoamericano, pero además no tengo la forma de hacer el cambio de teclado en esa compu virtual porque no le puse el software correspondiente. Y dije, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, por supuesto me tiraron un centro para zafar en una clase, con el chat me mandaron los simbolitos, los copié y pegué. Solución de contingencia. Y entonces lo que hice fue buscarme los códigos ASCII correspondientes. Y ahora lo que hice fue tipear un código ASCII. ¿Por qué le cuento esto? Porque en más de una ocasión, y uno después lo que hace es averiguar, cuando hay un carácter especial que no lo encuentra en el teclado por la razón que fuere, uno puede recurrir al listado de códigos ASCII. Y lo que hace simplemente cuando está tipeando en un procesador de texto es pulsar la tecla Alt y el número de código. En el caso puntual de mayor y menor, menor es Alt, manteniendo pulsada la tecla Alt, escribe 60, sueltan Alt y aparece el logo, el simbolito, menor. Y de la misma manera, pulsando Alt, 62, y tienen el símbolo mayor. El 61 es el igual. Entonces, bueno, ahí tendrían una manera de proceder. Y por supuesto, fíjense que tenemos un atajo para la flechita. Cuando uno pone el signo menos y el mayor, me transforma el simbolito en una flechita. Es un truquito lindo, digamos así, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en esta circunstancia vamos a hacer lo siguiente. Acá podemos usar una condición. Entonces, para hacer la comparación necesitamos un sí, tal como me dijo Facundo. Usaremos un sí. Y yo lo que voy a hacer es para reconocer, le voy a poner los paréntesis como si fuera una función para acordarme que el sí no es parte de la frase, sino que es un comando. ¿Y qué más tendríamos que usar? Para leer el lote de registros, acá tendríamos que usar un ciclo for. Entonces, bueno, ahí no me funcionó el alt, porque puse otra tecla, por supuesto. Y ahí no me funcionó la flechita, pero no importa. Creo que eran dos que tenía que ponerle. Pero bueno, no importa. Ahí no sé qué falla. Vamos a probar de nuevo, para sacarme la duda. Ahí está. Eso porque había metido la pata anteriormente y apretado la tecla FN, entonces la secuencia de teclas no quedó para que lo reconozca la computadora. Fíjense qué literales que tenemos que ser. Acá sí tendríamos que usar un ciclo repetitivo, por ejemplo, un ciclo for. Así vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué otra información tenemos? Bueno, acá fuimos agregando, pero esta información que yo la estoy poniendo antes de empezar a dibujar, de golpe la podríamos ir poniendo y completando a medida que nos vamos dando cuenta, como para ir ordenando nuestras ideas fundamentalmente. Pero yo creo que están bastante ordenaditas las ideas, así que yo lo que les voy a proponer es lo siguiente. Esto lo voy a sacar del primer plano, espero que ustedes todo lo tengan disponible. Yo lo que voy a hacer es, primero, como primera medida, tratar de achicar la imagen un poquitito como para compartir pantalla, y si se me complica, la verdad que lo que voy a hacer es algo tan simple como ponerlo en mi segunda pantalla, y listo. Acá estoy achicando un poquito más los espacios, tratando de que me quede la información disponible, y podemos compartirla. Y por acá lo que voy a hacer es ampliar un poquitito más la presencia de Flowgorithm, porque esto hay que empezar a dibujarlo. Pero fíjense qué lindo. Entonces, hay dos consideraciones que les propongo hacer. Tenemos dos maneras de hacer la prueba de escritorio. Una en la cual pensamos, resolvemos todo para 100 datos y después modificamos el contador, por ejemplo, para que se hagan 5 nada más.
Así que bueno, yo acá tenía un verdadero falso que no sé por qué motivo está, pero me viene bien, porque seguramente vamos a tener que establecer la lectura de los datos con un ciclo for antes. Así que, no, vamos a hacer así, vamos a empezar por el principio. Vamos a borrar, vamos a empezar. Sabemos que vamos a tener que hacer unas declaraciones. No sé cuáles son, así que puse el tema de declaración y lo voy a dejar en color gris para acordarme. Lo primero que voy a tener que hacer es leer un dato. Ese dato me habían dicho que era primero. Entonces, bueno, vamos a poner una primera variable. Ahí hicimos lío, ahí. Bueno, primera variable vamos a llamar primero. Listo. Vamos a tener que leer una segunda variable, habíamos dicho, que sería segundo. O podría poner anterior, número. Como quieran. Ahora a este vamos a ponerle número. Me gusta más. Y este le vamos a poner anterior. Me gusta más esos números. Como podrán ver, pensé una cosa, pensé la otra. Estoy pensando una variable y estoy tratando de algo que me resulte claro. Simplemente. Entonces, algo que me resulta más cómodo, el número anterior, el número. Luego, ¿qué toca hacer? Comparar. Si anterior habíamos dicho, si es verdadero, ¿qué ocurría? La condición, ¿cuál sería primero? Habíamos dicho que en la prueba de escritorio teníamos que, la prueba debía ser así. La pregunta es, anterior, ¿es menor que número? O la otra pregunta que podemos hacernos, ¿número es mayor que anterior? O mayor igual. Pues si está en un orden creciente, basta que sean iguales para que se me respete el orden, ¿no? Si se repitiera el valor. Otro tema. Fíjense que acá tendríamos que validar y poner otra serie en la cual tengamos que chequear algo de este estilo. Otra serie podríamos ponerla, prueba 3. Acá me acabo de dar cuenta que hay una consideración que no habíamos hecho, que era la de, por ejemplo, ordenado, pero con números repetidos. Tal vez haga falta hacerlo, tal vez no, pero en una condición nos podría fallar. Entonces podríamos poner 5, 7, 11, 11, 21, por ejemplo. Fíjense que acá me acabo de detectar que necesitaba otra prueba de escritorio para una posible condición, en la cual esté igual que ordenado, ¿no? También podríamos tener una cuarta que sea ordenado, desordenado, pero con números repetidos. También, doble condición, pero esa me da la sensación que no hace falta, porque la condición no la estaríamos, no se cumpliría igual por el otro lado de la condición. Así que entonces, tratemos de escribir la condición. ¿Cómo podríamos poner? Podríamos poner anterior tiene que ser menor o igual que número. Vamos a ver si sale eso. Anterior, que acá empiezan mis problemas. Alt 60 para menor, funcionó. Ahora tengo que tener el igual, que no me acuerdo dónde está. Si lo teníamos en Shift 0, menor o igual que número. Y tengo la sensación que esa es la condición que tenemos que ver. Si esto es verdad, ¿qué ocurre? Seguimos trabajando normalmente. Y si es falso, ¿qué ocurre? Si es falso, ¿merece la pena seguir o puedo informar y terminar? Claro, si fuera falso, fíjense, en el momento en que encontré ya sé que está desordenado. Con lo cual, acá bastaría poner una leyenda que diga el lote de registros está desordenado. Y ya está. Y ya terminé. Ahora, este ciclo tenemos que irlo haciendo en forma repetitiva. Con lo cual, seguramente empiezo a tener algunos problemas acá.
Porque yo lo estoy pensando para una sola vez, y ahora tendríamos que agregarle un ciclo repetitivo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué más será más conveniente? Porque a priori pensamos en un ciclo for, pero si yo lo tengo que interrumpir, ¿qué pasa? Ah, no necesariamente, el ciclo for tendría que forzar la salida y seguir recorriendo hasta el final. No tendría sentido. Entonces, eh, voy a hacer lo siguiente. No vamos a usar un ciclo for. Vamos a hacer un ciclo de otras características. Bueno, primero vamos a empezar a declarar variables. Los números pueden ser enteros o reales, así que tanto anterior como número van a ser variables reales. Hasta ahora no sé ninguna cosa más, así que si fuera verdadera tendría que volver a leer esto. Así que bueno, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría, por ejemplo, bueno, esto y esto. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo por acá. Eh, ahí, esto lo tenía que ser pegamos acá. Anterior. Copio, pego, número. Y este ciclo me da la sensación que es el que tengo que estar haciendo varias veces. Porque yo estaba pensando, ¿qué disponibilidad tendríamos para hacer? Bueno, tal vez todo esto que tengo por acá, Perdón, y en verdad, anterior mayor, más que volver a leer, me parece que hay que mover número, o sea, mover número anterior y leer otra vez número, para no pisarlo. acá sí, sí, tenemos que hacer el cambio. O sea, Sí, más que dentro sí, sí. del if, Déjame en que vez de falle el hacer dos programa. lecturas, una Tenemos que hacer asignación y un una... reemplazo, primero una asignación, pero dame Primero tiempo. una asignación. Yo lo que iba en el esquema, estábamos en el esquema. Entonces, el proceso, esto que tengo acá que hacerlo, con un ciclo for no funciona tan bien, porque tengo que interrumpirlo. Entonces tendríamos que buscar Ujú. un nuevo ciclo. Y además, después, claro, ¿qué va a pasar? Mi nueva lectura, ¿este valor cuál sería? Sería el tercer valor, y este sería el cuarto. Con lo cual, ¿qué pasó entre el primero y segundo y tercero, y entre el segundo y el tercero? No sabemos lo que ocurre. Bien, el comentario, Mercedes. Entonces, lo que habría que hacer sería, previamente, en realidad, ¿cuántos valores tendríamos que leer? ¿Los dos valores? En realidad tendríamos que leer un único valor, ¿eh? Que sería en el proceso repetitivo. En realidad lo que me está faltando es el proceso repetitivo acá. Entonces tenemos estas dos lecturas. Bueno, esta lectura de acá, que yo a priori, esperen que tengo que hacer clic acá. Esta de acá la tengo que reemplazar. La verdad la voy a borrar y acá lo que voy a hacer es agregar una asignación, que es ya básicamente lo mismo, en la cual a la variable anterior, ¿qué le vamos a dar como valor? El número. Y de esa manera, este proceso que estábamos repitiendo acá, lo estamos repitiendo, porque en realidad el número anterior ya lo tenemos, porque el que es número pasó a ser anterior. Entonces, fíjense que en este proceso, ahí, si no nos hubiéramos salteado un número. Y ahora tenemos que encontrar la vuelta para que este proceso sea repetitivo. Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos que repetir? Después de esta primera lectura, preguntar esto, ¿no? Interesante. Entonces, tendríamos que hacer un ciclo repetitivo. Y saben que me parece que se me está desordenando, porque la verdad tendría Claro, que agregar algo que nos permita, de alguna manera, repetir este proceso. Entonces tendríamos que insertar en algún lado este ciclo que puede ser interrumpido. Entonces, ese ciclo lo íbamos a usar con un ciclo ¿de qué tipo? Vamos a intentar ponerlo por acá. Mientras, para o hacer. ¿Cuál de los bucles usaríamos? Escuche ideas. Vamos a hacer así, vamos a poner mientras se cumple la condición, se hace, ¿no? Sería la estructura. Y ahora la cuestión sería, ¿qué es lo que se hace? ¿Y cuál es la condición?
Entonces, fíjense cómo pasa, pues es interesante. Uno de los problemas que tenemos con Flowgorithmic respecto a la pizarra y el lápiz, es que nosotros insertábamos el cacho directamente del objeto y acá se nos empieza a complicar un poquitito. Entonces, en nuestro análisis, bueno, yo me di cuenta que acá, en realidad, este proceso tendríamos que hacerlo. ¿La condición cuál sería? Mientras. Vamos a tener que poner un contador de algún tipo, ¿no? Para saber cuántas lecturas hicimos. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería, como primera medida, asignar un nuevo número, declararlo primero, declarar una variable n, bueno, siempre pongo la n, eso es la culpa la tiene Fortran. I, J, K, L, M, N, O y P estaban definidas como variables enteras. Entonces no había que zafábamos la declaración. Y entonces uno siempre ponía esa variable en inicio de la variable con esa letra para saber que era un número entero de una. Y ahí quedó. Entonces le vamos a poner un número n, la variable va a ser entera, la acepto. Es más, tendríamos que darle un valor inicial a n, ¿eh? ¿Y cuánto sería en principio ese valor n? Ese valor n puede ser 100 directamente. Entonces, el valor al que tiene que llegar, me refiero. Entonces vamos a darle un valor inicial a n para comenzar nuestro proceso de conteo. Y vamos a decir que n es igual a 1. Y vamos, 1, 2, 3, o 2 tendríamos que ponerle. Porque la verdad es que en esta lectura yo estoy leyendo el primer número y número. Y el ciclo lo voy a repetir 99 veces. Así que podemos hacer así. Podemos poner un número 2 acá y terminamos en 100. O un número 1 y terminamos en 99. Sería lo mismo. Y acá, en el mientras, sí, preguntaríamos si el valor de n, la expresión condicional sería n alt menor o igual o menor 62, mayor, perdón, al 60, menor. Entonces, la pregunta sería, menor o igual. Bueno, el menor o igual depende del número que pongamos. Podemos poner menor que 100. Si es menor que 100, lo hicimos 99 veces. Pero arrancamos en el 2, es 98. Menor o igual creo que tendría que poner. Me saco la duda, ¿cómo? En la prueba de escritorio, no me hago ningún problema. Entonces, si yo pusiera menor o igual que 100, tendríamos que chequear. Acá hay una duda que hay dando vueltas, que es la siguiente. En este proceso, bueno, la cuestión viene qué hacemos en este proceso. Y en realidad lo que tengo que hacer en el proceso es esto que tengo yo por acá abajo. Con lo cual tengo un problema porque todavía no descubrí bien cómo seleccionar más de un objeto para, a ver, a ver si lo puedo hacer así. Esto es una cosa que me interesaba. Ahí seleccioné dos objetos. Bueno, lo que voy a hacer simplemente es replicarlo acá. Sí. Con botón copiar. ¿Todo? Yo te pongo Me un parece botón que copiar. sí. Pone. Con esto. Sí. Pero yo quería copiar todo el bloque. Pero bueno, vamos a hacer, sí. Ahí te... Sí, te hizo todo, mira vos. Me abarcó todo, no sabía, esta no la tenía, ¿eh? Y ahora esto tengo que eliminarlo, por supuesto. Y ahí que de golpe cambió. Esa es una buena, ¿sabes qué? Que no le había encontrado la vuelta a eso. Llegaba a seleccionar dos objetos, pero no me había dado cuenta de probar que seleccionando el ciclo, todo el contenido del ciclo me lo copiaba. Qué bueno. Bueno, la cuestión es que ya mejoramos un poquitito bastante, pero la verdad es que todavía no tengo la menor idea si esto está funcionando y en todo caso nos faltaría un mensaje para hacer mención. Pero lo concreto de todo esto es que fíjense, tenemos nuestra primera lectura, preguntamos, acá tengo mis dudas, me van a tener que contar ustedes si funciona o no funciona, porque tendríamos que ver si es menor o menor igual, porque podría poner 100 y ser menor, entonces son 99, ¿no? ¿Me siguen en el razonamiento de lo que tenemos que contar? Porque yo tengo la primera lectura y una segunda lectura. Y entonces, ¿cuántos me quedan en realidad? Vamos a ver acá las lecturas que tenemos que quedan pendientes. En realidad nos están quedando, leo 1, leo 2, ¿cuántos nos quedan? 98, así que creo que estaría funcionando bien esto. Entonces, creo que estamos por acá bien.
nos faltaría comentar, hacer mención de un tema que es este ordenado. ¿Y dónde lo pondríamos? Porque por acá da la sensación de que no tenemos por qué hacerlo, así que me da la sensación que tendríamos que hacer un mensajito de características semejantes a este. Lo que voy a hacer es copiar este lo voy a sacar de acá, voy a poner deshacer, ahí está, y acá lo pego, y acá hago doble clic y le saco el lote de registros, está ordenado. Y bueno, ahora viene el tema, y por esto es importante. No voy a hacer con 100 registros ni loco. Entonces, este es mi documento, este es mi archivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, como primera medida, que tendríamos que haberlo hecho hace rato ya, vamos a poner guardar como, y lo que vamos a hacer es ver, esta es comisión, ¿qué comisión era? La comisión 1002. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a ponerle problema. Este era el problema número 6. Problema 6, mi apellido y nombre. Vi la pregunta. Pero yo se la contesté, ¿eh? Ah, no vi la respuesta. Que tiene que funcionar para negativos. Y tiene que funcionar. Claro. O sea, no importa, no preguntaron si los números son negativos o positivos. Los números son números. En este caso, digamos, no hay aclaración. O sea que abarcamos la secuencia de números reales de menos infinito hasta más infinito. Claro. Y la comparación hay que hacerla igual. Y bueno, vamos a ver si funciona. No se me ocurrió poner en la prueba de escritorio esto, pero podríamos hacer, por ejemplo, en la número 2, venir acá y poner, por ejemplo, claro que hay un detalle, ojo con esto. Si yo pusiera en el desordenado menos 23, menos 35, estaría desordenado en esa situación, porque el menos 35 es más pequeño que el menos 23. ¿Me explico? Ojo con eso, porque bueno, pero la consideración que estamos haciendo implicaría, digamos, seguir el protocolo de lo que es una secuencia de números, no marearnos con eso. Bueno, lo concreto es, nosotros nuestra prueba de escritorio la vamos a hacer con 5 registros, así que yo lo que tendría que poner acá en mi condición sería modificar la condición y ponerle un 5 para ver qué onda. Y hagamos la prueba de escritorio y veamos qué pasa. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí, cómo no. Yo lo que, a ver, como si nosotros cuando detecta que es desordenado, le asignamos a n el número, no sé, tenemos que modificar el valor, me olvidé. 500. Sí, no, me olvidé. Porque aparte nos permitiría preguntar si es 500 o si es distinto a 500 para poder decir que el lote está ordenado, porque si no siempre nos estaría diciendo que está ordenado. Nos diría que está desordenado y después no. Sí, pero vamos a tratar de que arreglamos la prueba de escritorio. Genial, perdón. Porque, digamos, en algún momento tenemos que mostrar para qué sirve la prueba de escritorio. Y entonces vamos a ir arreglando. Porque en principio nadie me dijo que estaba mal lo que yo había propuesto. No, y aparte yo no dije que estaba mal, yo dije que hacía una sugerencia. Está bien, ya lo sé, pero pues en realidad no sabemos si está bien o está mal hasta que hagamos la prueba de escritorio. Entonces la cuestión es que vamos a tener que hacer algunos ajustes, porque me va a salir un cartel acá claramente. Fíjate que según como lo estoy planteando yo, me va a terminar saliendo un cartel que dice desordenado y ordenado. ¿Y en qué quedamos? Entonces, también existe, ojo, una posibilidad interesante, que yo acá escribo nada más que des y acá ordenado. Y entonces queda desordenado. Pero bueno, sería una forma elegante de zafar acá, ¿no? Pero no, la idea es mostrarles y tratar de ver cómo vamos corrigiendo los resultados en base a nuestra prueba de escritorio, porque en realidad hay varias cosas todavía para corregir este problema. Bueno, primero que tendríamos que forzar la salida por acá. Y además, bueno,
continuamos con la resolución del problema. Nos habíamos detenido en este momento, en este instante, en el que nos quedaba de alguna manera iniciar el proceso de validación. Fíjense que ya de movida, dentro de lo que era nuestra estrategia, una corrección podríamos poner acá. Mejor un ciclo mientras, ¿no? Y eso lo voy a poner con rojo. Bueno, ahí viene, y voy a escribirlo bien, ¿no? Mientras, y esto acá me di cuenta, así que lo que voy a hacer es menú contextual, vamos a poner en color azul para que lo veamos distinto. Hagamos la prueba y por supuesto lo que vamos a detectar, como estábamos charlando, es que va a haber alguna dicotomía. Entonces vamos a tener que buscar la vuelta para realizar la corrección. Por supuesto, la corrección, ¿dónde iría? Por supuesto, vamos a tener dos temas puntualmente acá, dos temas. El primer tema es que nos va a seguir pidiendo los datos hasta el final. Y lo cual no está bueno porque si ya sabemos que no va a funcionar, podemos interrumpirlo antes. Y el segundo tema es que en los cartelitos no van a ser los que estoy esperando, con lo cual vamos a tener que realizar un par de modificaciones a esta versión. Pero bueno, vamos a hacer una primera prueba de escritorio y bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner mi secuencia de mi primer lote de registros ordenados. No, vamos a hacerlo con el primer lote de registros. Sí, vamos a poner primero con el lote de registros ordenados. A ver qué onda. Entonces le decimos que corre el programa. Por supuesto, un detalle importante, me faltó configurar y acá empiezo a tener un problemita. Esperen, voy a sacar de primer plano la secuencia de datos que todos tenemos y conocemos, pero que ustedes, tienen que ahora se me complicó con las barras de, ahí está. Quiero tener a la vista la secuencia del lote de la prueba de escritorio que vamos a estar realizando. Entonces, la idea cuál sería, vamos a poner a la vista también una cuestión operativa, el chat, porque les voy a estar haciendo unas preguntitas. Ya veo que estoy necesitando 3 monitores, ya 2 monitores no me están alcanzando últimamente. En cualquier momento meto un tercer monitor, lo que pasa es que tengo que poner un soporte, por ahí lo meto ahí arriba, voy a ver qué hago. Yo estoy mirando el chat y no hay nada en el chat en este momento. Sí, ya ahora estoy así ajustado, pero el tema era que quería tener en un primer plano, estas son las cosas que no me alcanzan las pantallas. Vamos a ver si podemos configurarlo para tener a la vista las variables, porque en la prueba de escritorio lo que me interesa es disponer de las variables y la consola con los resultados para ver el funcionamiento. Además, como son 5 elementos, no es tanto, vamos a ponerlo no tan rápido, sino a una velocidad media. Entonces vamos a empezar a jugar con el programa. Creo que estamos bien en la lógica. Tal vez tendríamos que bajar un poquitito en nuestro diagrama para ver el todo. Y le damos correr, vamos a ver qué pasa. Por supuesto, declaramos las variables, fantástico. Le asignamos un variable 2 y me está pidiendo el valor anterior. Fíjense que estamos por ahí. En mi serie voy a tomar la prueba número 1 y le vamos a poner un número 5, enter. Me pide el segundo número, que en este caso sería un 7. Le damos enter. Y fíjense que ya avanzamos hasta ahí, me está pidiendo el tercer número, que es un 11. Le damos enter. Me está pidiendo el 13. Y me está pidiendo el 21. La frase que tendríamos que salir por la pantalla desordenado. Y algo falló porque me está pidiendo un número más. Entonces, claramente estoy teniendo un problema. Que no estamos sumándole a n. Claramente, estamos en un loop, ¿de acuerdo? Entonces, primera condición importante que detectamos. Fíjense que me está pidiendo otro número y yo tenía 5. ¿Cómo hago acá? Bueno, ¿se acuerdan que una de las recomendaciones que habíamos hecho era que no debemos olvidarnos de poner el modificador de condición? Bueno, fíjense qué ocurrió acá. El modificador de condición es n menor o igual que 5. El 5 no lo podemos modificar. El n lo modificamos, no, nos olvidamos. Grave error. Entonces acá tenemos que aclarar y poner lo siguiente. Primer error que encontramos. N le vamos a asignar el valor de n más 1. Fantástico.
Probemos de nuevo a ver si mejoramos, porque hasta ahora se nos quedó ahí muerto en un ciclo infinito y fallaba. Vamos de nuevo, empecemos. Me pide y dice 5, enter, 7, 11, 13, 13, 21, y de nuevo estoy fallando en algo, ¿no? ¿Habré hecho algo mal? La secuencia la puse bien, 5, 7, 11, 13, 21. Y ¿Probamos uno más? otro más. ¿Qué estará pasando? ¿Será que esta condición está mal, menor o igual, o será que esta condición está mal? Porque algo estaría fallando. Me voy a permitir hacer lo siguiente, a ver qué un cambio, ¿no? Vamos a probar con un número 6, a ver qué pasa acá. A ver, pensemos. Si me sigue, no, al revés, 6 no, al revés, vamos a hacer así. Vamos a sacar la condición igual. Vamos a poner 5, pero con menor. A ver qué pasa. Porque la verdad que está fallando en esta prueba. Vamos a intentar de nuevo. Me pide un número. ¿Cuál era el número? 5, 7, 11, 13, 21. Y ahora sí funcionó. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estaba dudando si la condición era menor o igual, si era, si no era? Y nadie se dio por aludido en la pregunta, ¿eh? Pero no importa, porque para eso está la prueba de escritorio. Ya hemos resuelto un problema y hemos logrado que nuestro proceso funcione. Entonces, fíjense que ya habíamos metido la pata en una cosa que era una consideración muy importante. No habíamos considerado el modificador de condición del ciclo mientras. En el ciclo for hubiéramos zafado, pero hay un detalle. Nosotros, igualmente les cuento que con Flow Algorithmic no probé, pero la verdad es que la variable de un ciclo for no la podemos forzar y reventarla para salir del ciclo. La condición es un ciclo mientras. Si el ciclo puede ser interrumpido, no podemos usar un ciclo for. ¿De acuerdo? Tendríamos que usar una salida forzada con un go-to. Y eso no es aceptable en la diagramación estructurada. Por eso la importancia de usar el ciclo mientras, y en este caso la importancia estribaba en poner el modificador de condición. Primer lote funcionó ahora luego de un par de arreglos. Fíjense, dos cosas habíamos hecho mal hasta el momento que encontramos. Pequeños ajustes. Esta condición, menor igual no era, tenía que ser menor. Y acá teníamos que haber puesto el modificador de la condición. Bueno, vamos por nuestra segunda prueba. A ver. Ahí estamos. Seguimos ahí. Si es falso, hay que darle un valor 6. Vamos a ver, ahora vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Ahora vamos por la segunda serie, la prueba de la segunda serie. Ahí empezamos de nuevo y vamos con la serie que es la desordenada. Menos 23. Le había puesto un número negativo como para justificar. 35. 81. Bueno. 81. 14. Ah, bueno. Algo está pasando por acá. Estamos en problemas. Alguna otra modificación vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a detener el problema porque esto está explotando por el aire, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para detener el proceso? Porque claro, no modificamos la condición más. Al pasar por acá no modificamos la condición. Entonces, claro, en este caso también necesitamos modificar la condición. Pero además, la modificación de condición tenemos que generarla para interrumpir el proceso. ¿Y cuál sería la manera de hacerlo? Bueno, primero vamos a poner el modificador de condición acá. Hemos detectado que hay que poner un modificador de condición. La variable es n, y le podríamos dar un valor, qué sé yo, por ejemplo, si el valor límite es 100, un valor 500, 1000, 5000, un valor que no tengamos dudas que va a forzar la salida para salir de una manera y no tener que estar repitiendo este ciclo en forma indefinida. ¿Me entienden? Entonces podríamos poner lo siguiente, que es igual a, yo normalmente siempre digo que tiene que ser cualquier número mayor que el valor de n, el valor del lote mayor más 1 más 2, por ejemplo. Entonces vamos a poner un número bien grande, 500.
como había recomendado Mercedes. Y vamos a probar ahora si funciona. Entonces, claro, vamos a ver ahora qué onda. Es un cambio interesante que hicimos. Bueno, vamos por acá. Vamos de nuevo, probamos nuestro ciclo. Tenemos que poner un menos 23. Le damos un Enter. Ponemos un 35. Ponemos un 81. Ponemos un 14. Ahí puse un 4 y la remé mal. Pero bueno, me tiró... pero hay un problema. Tenemos que ajustar otro detalle. Fíjense, dice, el lote de registros está desordenado. El lote de registros está ordenado. Ah, doble mensaje, no. Tengo una idea muy descabellada. A ver qué les parece. Voy a poner acá, en lugar del lote de registro, después vamos a volver sobre el lote de registro. Voy a poner nada más que ordenado. A ver si zafo con esto. Ordenado. Y acá voy a poner el lote de registros. Voy a poner simplemente comillas. Des y comillas. Vamos a ver qué pasa ahora. Veamos. Corramos el programa. Y la voy a hacer más corta en esta prueba. Vamos a poner menos 23, 35, 80 no, hago igual, 14, taca, 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 ordenado des. No me estaría funcionando. ¿Qué dije? Le ponemos des, ordenado, pero no me estaría funcionando, lo puse al revés. Ah, acá, yo lo que quería hacer, acá no es ordenado. Vamos a hacer al revés. Des, y acá vamos a poner ordenado. Miren qué lindo. Vamos de nuevo. Me encanta esto porque fíjense que tenemos menos 23, 35, 81, 14, 90, desordenado, no llegué a poner 90. Y entonces, ¿qué me quedó? Desordenado, con lo cual estaría cumpliendo con mi consigna. Ahora, la verdad que esta resolución es una porquería, porque zafo en esta circunstancia puntual en el que construyo el texto ensamblando las dos palabras. La verdad es que tendríamos que ser más profesionales y poner un texto más correcto. Entonces, volvamos sobre nuestro texto que vieron en esta opción, zafé. Cambiando el texto podría resolverlo, pero tenemos que ser más profesionales e independizarnos, porque si tuviéramos dos mensajes que no pudieran ensamblarse, estaríamos en el horno. Entonces, yo lo que les voy a proponer es una alternativa, que sería la siguiente. Acá tendríamos, si volvemos a poner el lote de registros está desordenado. Espero estar grabando. Sí, menos mal. Ya me estaba agarrando un ataque. Y por acá podríamos poner los textos. El lote de registro, vamos a hacerlo así más fácil. Vamos a copiar esto. Esto lo vamos a borrar. Acá vamos a pegar de nuevo. Y acá de nuevo hacemos el doble clic y sacamos el des. Y listo, trabajo menos para copiar. Pero claro, tendremos que buscar una interrupción, algo que nos permita darnos cuenta cuál de los mensajes, pues si ya habíamos informado que estaba desordenado, ¿qué hacemos? Bueno, acá tenemos varias opciones. Entonces, una opción que se me ocurre es la siguiente, venir acá abajo y en lugar de poner este mensaje acá, agarrar y poner un ciclo mientras, un ciclo sí, y preguntarle si n es igual a 500. Y entonces, primera opción, pero la verdad es que me salga el cartelito por acá desordenado, con este cartel acá o en otra posición, es lo mismo. Pero miren, acá yo lo que les propongo hacer es lo siguiente. Les propongo poner un sí, preguntar si n es igual a 500, n, esto era alt 61, 500, si es igual a 500, o sea, al número que le pusimos ahí, ¿qué ocurría si esto era igual a 500? Si esto es verdad, quiere decir que el lote está, entonces voy a hacerlo así, miren, esto lo voy a cortar de acá, lo voy a pegar por acá,
Esto lo voy a copiar de nuevo. Bueno, ahí está. Esto lo voy a sacar de acá. Y entonces, si es verdadero, pongo, el lote de registro está ordenado. ¿Por qué? Porque puse que n era igual a 500. Si hubiera puesto que n era distinto de 500, tendría que haberlo puesto al revés. Y entonces, acá lo que vamos a poner es el lote está ordenado. Y vamos a ver con este cambio qué pasó. Ordenado. Y vemos. Entonces, fíjense, lo que tiene de bueno esta estructura, con estas condiciones, que yo me independizo de hacer malabares con los textos, de dobles impresiones, todo ese tipo de cosas, se ordena y se prolija. Así que bueno, con estos cambios, bueno, primero vamos a hacer una cosa, yo voy a grabar mi problema 6 con mis últimas actualizaciones. Si bien es cierto que acá tengo que hacerte una consulta, Mercedes. Cuando Sí. hay una entrega definitiva, tendría que estar escrito el valor con la prueba de escritorio, como estamos haciendo ahora, que es un modificador, o tendríamos que poner el valor que corresponde al diagrama. Yo entiendo que tendríamos que poner el valor real, ¿no? O las dos versiones. Sí, sí, yo cualquier cosa la Lo modifico para modifico. probarlo. Sí, pues esto tiene que ver más que nada con acuerdos con la persona que va a estar corrigiendo. Pero a mí me parece más razonable poner el valor correspondiente de la prueba lógica del diagrama, no con la prueba de escritorio, porque la prueba de escritorio es parte del proceso. ¿Eh? Es más, la prueba de escritorio con los resultados correctos, con el diagrama muy chiquitito, hasta se podría capturar la pantalla e inclusive incorporarla para validarla, para mostrar lo que uno lo hizo, ¿no? Entonces, Claro. en la Una cosa, sofisticación, dime. para mí algo importante, y sobre todo en un ejercicio donde sea un poco más complejo y variar el número, haya que variarlo en más de un lugar, es que no pongan, por ejemplo, en este caso 100 o 5, sino que definan una variable que se llama valor límite, que le asignen el valor 100, o en este caso para las pruebas le asignen el valor 5, y todo se realiza en función de esa, porque en este caso es sencillo, pero hay veces en función de la cantidad uno tiene más de un ciclo, entonces tiene un ciclo de lectura, supongamos de 100, después tiene otro ciclo donde muestra los resultados, otro ciclo donde los ordena, y si para ustedes mismos, si después tienen que estar modificando todos los lugares, seguro que se van a olvidar de algún lado. Entonces uno empieza arriba, define una variable que se llama valor límite, o como les guste, pero algo que uno asocie el nombre, y las preguntas las hace en función de esa variable. Bien, yo te voy a proponer lo siguiente. Ahora revisamos la prueba de escritorio para ver si esto está funcionando. Y en base a eso, lo perfeccionamos y ya mostramos estos detalles. Me parece que va a Perfecto. estar interesante para mostrar todo el proceso, cómo fuimos construyendo progresivamente el diagrama, porque la realidad de esta construcción pasa por acá, porque nos vamos aproximando, vamos ajustando, vamos mejorando la lógica, y bueno, y acá tenemos una herramienta que es hermosa, que es la posibilidad de estar haciendo las pruebas de escritorio. Entonces, vamos a probar ahora qué onda, cómo surge y cómo funciona. Y vamos ahí tenemos, nos está pidiendo, vamos a probar nuestra primera secuencia, que era la secuencia ordenada. Entonces, 5, Enter, 7, Enter, 11, Enter, 13, Enter, 21. Y tendría que haber terminado. Dice, el lote de registro está, desordenado. Ups, ¿qué ocurrió? ¿Puse a repetir mal los dedos? No lo sé. ¿Alguien me chequeó los datos? Saben que me parece que metí mal los dedos, ¿no? Fíjense, 5, 7, 11 y claro, se me pudrió el rancho. ¿Por qué motivo? Porque en lugar de poner 13 metí 3. Vamos a la prueba de nuevo. Vamos por ahí. 5, 7, 11. Quiere decir que funcionó bien, ¿eh? 13 y 21. El lote está ordenado. Fantástico. Funcionó. Fíjense que hay varios tipos de errores. Tenemos, por ejemplo, un error de tipeo. Perdón, un error de lógica, que es posible, lo es lo que estamos corrigiendo, pero nunca tenemos que perder de vista los errores del operador. En mi caso, simplemente me equivoqué en la carga de datos y podría haber sacado conclusiones. Fíjense que, bueno, yo volví para atrás, revisé la secuencia de números y encontré que había tipeado mal. Pero pues, tenemos la posibilidad de confundirnos con este tipo de cosas. Entonces, bueno,
No debemos perderlo de vista. Es muy importante. Entonces, bien, entonces, podríamos decir que a priori, en estas condiciones de menor que 5, un lote de 5 registros, cuando está ordenado funciona. Bien, vamos a tratar de chequear y confirmar ahora si funciona cuando está desordenado. Y vamos con esta serie, menos 23, 35, 81, 14, y ya no me pidió más lote, no me pidió más datos, no me pidió más nada. El lote está desordenado, no tuve que cargar el número 90. Estaría funcionando. Con lo cual podríamos, vamos a hacer una cosa, vamos a chequear el lote repetido, que es lo que nos estaba faltando, ordenado pero repetido. Entonces vamos a poner a hacer 5, 7, 11, 11, anduvo bien parece, 21, bien, el lote está ordenado, me quedo tranquilo, esas tres condiciones están funcionales. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, este programa sí, con mi prueba de escritorio, está bárbaro, pero la verdad es que, claro, Mercedes tiene razón, si tenemos que modificar 5 parámetros, estamos en el horno. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña modificación más. Vamos a ir a la parte superior, ahora voy a tomar un primer plano sobre esto para aumentar el zoom y para que se lo puedan ver un poquito mejor. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de n, teníamos n, vamos a poner, en lugar del 5, vamos a poner una variable control de lote, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer acá es un número entero, así que voy a hacer un doble clic acá, vamos a poner una coma y poner control de lote. No, ya me tendrían que haber saltado y explotado por ahí todos, Las variables empezaban siempre con letras y además no podían tener espacio ni caracteres raros. Entonces vamos a escribir de nuevo. Control, vamos a hacer así. Control lote. Esa es mi variable. Número entero. Y a esa variable le voy a asignar acá. A ver si me acuerdo cómo la escribí, ¿no? No me acuerdo, así que... Estaba medio trabadita. Entonces le vamos a asignar un valor que en este caso era, habíamos dicho 5. Y entonces modificamos. Acá en lugar de poner 5, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y esta variable voy a hacer control C y me la voy a copiar a ver qué onda. A ver si me funciona. Porque la verdad que estaba medio fulero escribir todo esto. Control V corta, usé los comandos de acceso directo desde el teclado, le doy a aceptar y vamos a hacer una pruebita de escritorio. Y acá de nuevo voy a achicar mi zoom para ver la totalidad del programa funcionando. Y tal vez tengamos suerte, bueno, la suerte la ayudamos bastante nosotros también, ¿no? Pero digamos que en principio podríamos decir que podríamos chequear si de esta manera lo tendríamos resuelto. Vamos a ver. Vamos con una secuencia simplemente ordenada, a ver si funciona. Entonces hacemos 5, Enter, 7, Enter, 11, Enter, 13, Enter, 21, Enter. Y el otro registro está ordenado y funcionó. Y veamos ahora. Voy a probar qué onda. No voy a poner 100 porque tampoco voy a estar cargando 100, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá, a esta asignación que teníamos por acá, no control de lote, y en lugar de 5 vamos a ponerle 4. A ver qué pasa. Le damos a aceptar y hacemos una última prueba como para chequearlo. Entonces la cosa parece más fácil. 5, 7, 11 y 13. Y funcionó. Perfecto. Tenemos el programa operativo funcionando y lo que hicimos además fue ajustar las variables para poder realizar las pruebas de escritorio sin problema. Fíjense todas las implicancias que tiene la solución. Por ejemplo, en este ejemplo que tendríamos acá, podríamos capturar la pantalla para hacer una muestra, si eso se lo quieren ayornar. Basta de mínima que tengamos nuestro programa con todas las características, tratemos de incorporar este tipo de monitoreo para las pruebas de escritorio cuando los lotes son importantes, que seguramente va a ocurrir, y entonces hemos metido y ajustado una buena e importante cantidad de parámetros. Entonces, en nuestro recorrido, ¿cómo quedó nuestro programa? Fíjense, hemos realizado
bastante bien, me parece, nuestro primer problema realmente que fue un desafío. ¿Eh? Yo creo que fue bastante interesante porque se empezaron a plantear situaciones previstas. ¿Eh? Teníamos que elegir entre un ciclo for y un ciclo mientras. Después nos olvidamos en el ciclo mientras que nunca tenemos que perder de vista que siempre tiene que haber un control del modificador de condición. Y una cosa importante, fíjense que al cambiar acá el parámetro, tengo dos elementos. Y ahora cualquiera de estos dos elementos podría haberlo modificado en este contexto. Por supuesto, el que correspondía al n, porque este me está indicando el control de lote, simplemente me está marcando la posibilidad de realizar simplemente un clic acá, control de lote. Es más, acá tendríamos que hacer lo siguiente. No, así no era. ¿Cómo era esto? Ah, Mercedes, necesito una ayuda. ¿Cómo era ¿Cómo? que hacemos para poner para insertar el comentario? Acá era. Sí, ahí tenés Ahí. comentarios. Ahí. En el comentario te podríamos que poner la variable. ¿Mm? Control de lote. Ajusta el tamaño del lote de registros estudiados. En nuestro caso, el valor será 5 para la prueba de escritorio y será de 100 para la muestra a evaluar. Por ejemplo, vamos a ver qué onda, cómo sale esto. Y fíjense cómo empezamos a meter comentarios. Tal vez habría que hacer algún otro tipo de comentario. Seguramente que sí. Y todo lo que tienen que ir son todos, absolutamente todos los comentarios que ustedes entiendan son pertinentes y que nos permiten de alguna manera llevar adelante la solución de nuestro problema. Y además quien corrige, en este caso Mercedes para la guía de trabajos prácticos y quien les habla para el día del parcial, bueno, lo que tenemos que poner es pensar que las personas se cansan, se aburren, tienen mal humor, tienen buen humor, entonces tratar de ser lo más explícitos posible para que no haya lugar posible a confusiones. Todas las cosas que ustedes entiendan que merecen la pena ser aclaradas, lo aclaran. Con lo cual hemos terminado nuestro problema número 6, lo estoy reduciendo tanto como para simbólicamente capturar la pantalla. Yo ya lo estaría cerrando este programa porque lo hemos terminado. Guardamos para asegurarnos. Yo lo que hice fue capturar mi pantalla porque esta es la parte del sector grabado, porque ahora lo que voy a hacer es activar por un segundito. Me están quedando 10 minutos. ¿Ya estamos en horario? Mamita. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 minutitos y ya... ¿Querés que comente del ejercicio 2? Por favor. Yo mientras lo que voy a hacer es lo siguiente. Salgo de mi pantalla compartida, te cedo el control para que lo muestres si lo requerís, o sea, libero la posibilidad de que cualquiera comparta pantalla, y yo lo que voy a hacer es simplemente esa imagen agregársela a mi enunciado como para terminar la parte del Word y que quede elegante. Después se la muestro al final. Así que te libero. Está bien, perfecto. Puedo compartirlo, esperen que creo que, o no mejor, esperen que creo que compartí nada más que la consola. Una cosa que les quiero, voy a salir porque creo que compartí mal, ¿no es cierto? Estás compartiendo la pantalla. Sí, pero no Tenés compartí. configurados al revés. Pues fíjate que No te preocupes, porque yo en verdad, una cosa que muchas veces, ven que yo estoy... sí, tenés el cuadrito al revés. Porque en la pantalla chiquitita que yo estoy viendo, tenés, digamos, la carpeta compartida. Y yo te estoy viendo en primer plano.
Así que, Claro, pero más vale, porque no aporta mucho lo que les vaya a mostrar, sino es más bien conceptual. Porque dale. yo hice la prueba y funciona tanto usando las variables por entero o por real, o sea, haciendo esa conversión del real dividido 2 y dejarlo en la variable entero, o usando la opción propia que es la de módulo, ¿sí? Ahora, una cosa, y yo por eso en un momento hice una prueba y no me funcionaba, porque en este afán de hacer la prueba con la mayor cantidad de casos, se me ocurrió probarlo, o sea, con 12 me funcionaba bien, con 13 también, y se me ocurrió decir, bueno, lo voy a probar con 12,4. Entonces, y parecía que no funcionaba. Y de pronto dije, no, estoy cometiendo un error, porque la definición de número par, esa es la de número entero. Entonces, esto yo se los comento porque muchas veces uno se va del otro extremo. O sea, funciona bien como habíamos previsto, con módulo, usando la función de módulo, o como lo que habías dicho vos, truncando. ¿En qué caso no funcionaba? Si yo usaba un decimal, porque claro, si yo usaba 12,4, que uno intuitivamente dice, lo puedo dividir por 2 porque me da 6,2, pero claro, cuando yo trunco, no me daban los resultados, ¿sí? Claramente. Claro, porque el concepto de par o impar es para el campo de los números enteros. Exactamente. Entonces, esto más que nada se los comentaba, la primera respuesta es, funciona tanto usando la función módulo como usando la función de hacer una división y dejándolo en un campo entero y después multiplicándolo por 2 y ver si es igual o no. Pero em, no funciona con números decimales porque no tiene que funcionar con números decimales. O sea que está todo genial. Solo que muchas veces en las interpretaciones podemos meter la pata. Fíjense que hoy encontramos interpretaciones del operador que son erróneas, porque esta situación sería una posible mala interpretación de los datos, de alguna manera, porque pasa por las definiciones. Tenemos error de operador. En mi caso, cuando había en lugar de tipeado 13, había puesto 3 y me sorprendí. Bueno, ¿yo qué hice? Volví y revisé los datos y cargué y probé de nuevo, a ver qué era lo que estaba pasando, para descartar el error del operador. Pero fíjense que tenemos muchos errores de muchas características distintas que nos pueden ir apareciendo en todo momento. Con lo cual, mostramos de alguna manera que un problema tan sencillo como hablar y decir está ordenada la serie o no está ordenada, no fue tan sencillo resolverlo desde este punto de vista. Entonces, yo creo que merece la pena darnos cuenta y dar magnitud de la importancia que tiene la codificación, puesto que de todas maneras nosotros lo que tenemos que hacer son secuencias de instrucciones para un ordenador, para una computadora, de modo tal que tenemos que ser totalmente estrictos porque la computadora siempre se limita únicamente a que se limita a seguir estrictamente nuestras instrucciones. Ahí le está mostrando el diagrama Mercedes, que le cedo la palabra para que redondee la idea. Claro, porque si ustedes se fijan, lo podemos ahora ejecutar, pero yo definí una variable entero, una real que es R y una auxiliar, leo una variable real, que era donde yo cometí el error conceptual. Es más, si ustedes vieron un momento que compartí la pantalla, deben haber visto que yo fui y lo googleé, porque, digamos, me quise confirmar que eso que yo después me di cuenta que eran lo de los enteros estaba bien, por si me había olvidado. Calculé la variable auxiliar como el módulo de 2, la visualicé como para ver cómo me la calculaba, lo hice también, lo que teníamos la duda si nos funcionaba o no, hice un entero donde el real leído lo dividía por 2 y un auxiliar donde este resultado lo volvía a multiplicar por 2. Si el auxiliar era igual al R, o sea, si yo después de dividirlo y volverlo a multiplicar, el número que me resultaba era igual al leído, si era verdadero era par, si no era verdadero era impar. Esto que yo puse del módulo era simplemente para comprobar que el módulo en Flow también funciona bien. Un Así que, comentario. Fíjense que acá Mercedes está incorporando otro concepto importantísimo, que es
el hecho de que, más allá de lo que nosotros, digamos, estamos desarrollando con el programa final, puede ocurrir que nosotros empecemos a detectar errores que no podemos dilucidar cuáles son. Entonces es importante este mecanismo de agregar partes al programa que nos permiten verificar y ver en qué situación estamos. Entonces, esto tiene un nombre, ¿te acordás cómo se le denomina a este tipo de banderitas? No, ¿cómo es que le ponemos? Devaguear, ¿Cómo? devaguear. De variar, eso es. Es decir, ponemos variables provisorias o que por ahí no son exigidas, pero que nos permiten comprender cómo está evolucionando las variables o los procesos. Es cierto que nosotros con Flow Algorithmic tenemos la herramienta en la cual nos está mostrando las variables y nos ayuda, pero si nosotros la ponemos en el diagrama, es como que tenemos una prueba certera también, ¿no? Nos da tranquilidad. Con lo cual, fíjense qué interesante y qué complejo que pasa a ser este proceso de programación y por eso las dificultades que se generan. La verdad, muchas gracias, Mercedes, por el aporte espectacular que hiciste, especialmente con el error del conceptual de los números, que nos muestran nos dan una perspectiva, ese análisis que hiciste es muy piola porque nos muestra que muchas veces hay errores conceptuales que arrastramos, que no tienen que ver con la programación, que nos pueden conducir a errores. Entonces es muy importante tener un buen soporte e investigar, porque también fíjense que Mercedes les planteó, y yo tengo la duda, y yo lo googleo, y me fijo. Por supuesto, lo que hay que asegurarse es ir a una buena fuente para hacer las consultas, nada más. Y por supuesto, en este proceso, ustedes, por lo menos en Informática 1, van a tener la libertad de poder hacer este tipo de consultas, porque la cuestión no pasa por una cuestión conceptual si saben o no saben si el 2 es un número entero o no. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa que tengan suficiente criterio para que cuando tienen la duda vayan, consulten y lo resuelven. Porque si estuviéramos trabajando en un estudio o en la oficina, seguramente ante la duda, ¿qué hubiéramos hecho? Lo que hizo Mercedes, que fue googlear. Y que es lógico y además es total y absolutamente razonable, porque nosotros no tenemos posibilidad de abarcar todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, claramente vamos a tener siempre un montón de falencias, pero lo que tenemos que tener es el criterio profesional que nos permite, bajo todo punto de vista y en todo momento, llevar a cabo la resolución de las situaciones problemáticas, que es lo que cuenta y que es el eje de esta materia y en realidad de la ingeniería. Bueno, yo creo que... Y también una cosa es muchas veces separar el concepto vulgar, como uno llama las cosas, y que aparte lo tiene muy incorporado, de lo que es una definición matemática. Porque, por ejemplo, el tema de que algo es par es cuando es divisible por 2, es algo que lo decimos constantemente y no es así, y digamos, de pronto cuando vi que no me funcionaba dije, pero esto no era así. En algún lugar recordé, dije, no, lo voy a confirmar, porque no es así, no es que sea divisible por 2, tiene que ser divisible por 2, pero aparte tiene que ser entero, ¿no? Y es algo que uno todos los días dice. Hablando, porque ya estamos en tiempo de descuento, me quedan pocos minutos para empezar el próximo curso. Yo lo que les propongo es simplemente mostrarles en una carpeta compartida, digamos, compartiendo la pantalla, el resultado final del producto que quedaba y con esto damos por finalizado nuestro programa, en el cual fíjense que en mi enunciado, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue trasladar de la imagen como para mostrar el análisis y mostrar una cuestión bastante interesante, profesional, aunque por ahí no tienen el nivel de detalle para revisar, pero bueno, fíjense cómo me quedó mi enunciado del problema número 6, en el cual tengo el detalle del diagramita capturado, lo reduje lo suficiente como para que simplemente sea una herramienta. Bueno, acá por supuesto implica usar un par de recursos que tiene el Word, pero creo que quedó una presentación bastante interesante, en la cual fíjense que acá, es más, hicimos un comentario de que si mejor un while, ¿no? Mientras. Pero bueno, quería mostrarles el resultado como para que vayan tomando algunos ejemplos. Dicho todo esto, creo que es más que suficiente por hoy. La verdad que fue una maratón con este problema, trabajarlo, desarrollarlo, porque por ahí dice, no, vamos a hacer 3, 4 problemas. Bueno, fíjense todos los vericuetos, todas las cuestiones que tuvo este análisis y que mereció la pena realmente hacerlo. Así que bueno, les agradezco mucho su participación en el día de hoy. Los invito a que nos reencontremos el próximo viernes y les pido que en lo posible
traten de sentarse frente a la guía de actividades y comenzar a trabajar con algunos de los problemas. Ya estuvimos viendo el problema 1, el 2 le tiraron un par de centros, vimos el 3, el 6, así que yo les diría que traten de esforzarse y tratar de plantear alguna solución respecto a los problemas 4 y 5, que son los que han quedado en la guía pendiente. Con lo cual estaríamos bastante al día con esta guía, pues tenemos que sacarla adelante. La clase que viene vamos a estar trabajando ya con el problema 10, 11 y 18, básicamente. Ese es mi objetivo. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Nos estamos viendo, Dios gracias, Dios mediante, el próximo viernes. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Les recuerdo que estamos en lo peor de la pandemia, así que lo mejor es cuidarnos a todos. Porque si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los que queremos. Gracias a todos y nos vemos la próxima clase. Te dejo ya de compartir. Hasta la próxima. Lo liberamos. Nosotros, Mercedes, nos encontramos en unos minutos. Nos vemos. Chao. Todos gracias. Adiós.